A mediados de octubre, una tarde en mi puerta, la sucesión de los tres golpes seguidos por los otros dos, abrí y me encontré con Edward de los viejos tiempos, al que no veía desde el exacto momento en que experimentó el cambio durante el viaje a Maine. Se le veía tenso, presa de emociones encontradas, y mientras yo cerraba la puerta tras él, noté cómo echaba una temerosa mirada a sus espaldas. Fuimos hasta mi estudio y me pidió un trago para tranquilizarse. Preferí no preguntarle nada y dejé que fuese él quien estableciera los hilos de la conversación. Pasó un rato antes de empezar a monologar con voz atemorizada. Asenat se fue anoche mientras los credos estaban ausentes. Hablé con ella y le arranqué la promesa de que dejaría de acosarme. Por supuesto que tengo algunas garantías de las que aún no te he hablado. La obligué a que me dejara tranquilo. Se puso furiosa, pero no tuvo más remedio que hacerlo. Puso unas pocas ropas en las maletas y salió para Nueva York. Apenas pudo tomarse el expreso de las 8:20 para Boston. Ahora todos volverán a murmurar como siempre. Pero me tiene bien sin cuidado. No cuentes a nadie que tuvimos un altercado. Será bueno que digas tan solo que Asenat ha emprendido un largo viaje de estudios. Es probable que se quede a vivir con esos fanáticos, como me gustaría que se quedara en la costa oeste y pidiera el divorcio. Al menos me dio palabra que se mantendría alejada de mí y que no me fastidiaría. No sabemos lo horrible que era Dan. Me robaba el cuerpo, estaba tomando mi lugar, me había convertido en un prisionero. Opté por la pasividad, dejándole llevar la delantera, pero tenía que estar constantemente en guardia. Con mucho cuidado podía lograrlo, ya que ella no es capaz de leer mis pensamientos en detalle. Apenas podía saber que yo estaba elaborando alguna rebelión, pero me salvaba el hecho de que ella creyese que yo era más temeroso de lo que en realidad soy. Nunca imaginé que podría dominarla, pero me había reservado uno o dos conjuros que favorablemente funcionaron. Derby repitió el gesto de la mirada atemorizada por encima del hombro y apuró muy generoso trago de whisky. Hoy de mañana eché a esos endemoniados criados. Fue al regresar y protestaron con energía, pero al final se fueron. Son de Innsmouth y responden incondicionalmente a Senat. Voy a buscar a los antiguos criados de mi padre, ya que he decidido mudarme a casa de inmediato. Sé que debo parecerte loco, Dan, pero pienso en las historias de Arkham y convendrás conmigo que convendrás conmigo que en ella hay elementos suficientes como para respaldar lo que te he contado y lo que te contaré. Tú mismo fuiste testigo de una de mis mutaciones, ¿lo recuerdas? Fue en tu propio coche. En un determinado momento Asenat se apoderó de mí, me expulsó de mi cuerpo. Recuerdo que fue en el preciso momento en que me disponía a contarte de qué clase de ser es Asenat. Ahí fue cuando se apoderó de mí y yo me vi súbitamente instalado en mi biblioteca, que los malditos creados cerraban bajo la llave, y en aquel diabólico cuerpo que ni siquiera es humano. Se trataba de ella y no de mí, quien te acompañó durante el resto del viaje. Ella, como un lobo feroz dentro de mi cuerpo, no pudo escaparse la diferencia. Un escalofrío recorrió mi cuerpo mientras proseguía. Por supuesto que había advertido la transmutación, cómo no hacerlo, pero era verosímil semejante explicación. El monólogo de Edward era incontenible. Sálvame, Dan, sálvame, es mi único objetivo. Debía hacerlo. El designio de Asenat era apoderarse de mí para siempre en ocasión del Día de Todos los Santos. Ese día oficiaba una aquelarre pasando Chesnukok y con el sacrificio ritual. Yo ya no tendría escapatoria, quedaría para siempre en manos de ella. Ella habría sido para siempre y yo habría sido ella para el resto de los tiempos. Habría cumplido entonces su sueño de ser un hombre de carne y hueso. Supongo que luego trataría de deshacerse de mí, dando muerte a su ex cuerpo conmigo dentro, tal como lo hizo antes. Llegado a ese punto de su relato, el rostro de Edward fue presa de una descomunal tensión. Se inclinó más hacia mí y, bajando la voz, casi en un susurro continuó: en el coche se me ocurrió que ella no es Asenat, sino el mismísimo viejo Efraín. En verdad ya antes lo había sospechado, pero en aquel momento tuve la evidencia. Es posible probarlo en su caligrafía cuando está inadvertida. A veces escribe largos textos con la misma letra del viejo. Este se refugió en el cuerpo de su hija cuando sintió que iba a morir. Ella fue la única persona a mano con el cerebro adecuado y una personalidad abatida. Se apoderó de su cuerpo de manera permanente, igual que lo que ella pretendió hacer conmigo. Luego envenenó al anciano
el anciano cuerpo donde había albergado a su hija. ¿Acaso no has visto relucir docenas de veces en los ojos de Asenath los diabólicos ojos del viejo? ¿No has reparado que esa misma mirada aparece en mis ojos cuando ella se apodera de mí? Derby debió detenerse para tomar aliento. No me atreví a decir nada. Al cabo de un momento el tono de su voz volvió a ser normal. Para mí Edward estaba loco irremediable, pero por cierto que no sería yo quien lo empujara a un manicomio. Tal vez todo volviese a la normalidad con el paso del tiempo, y la ausencia de Asenath era evidente que mi amigo estaba lo bastantemente escaldado como para volver a sus prácticas de ocultismo. Con el tiempo te contaré otras cosas que ignoras. Ahora me siento muy cansado. Ya te hablaré sobre los ahorros en que me involucré por causa de Asenath, ahorros que aún alientan entre nosotros por causa de unos cuantos fanáticos que se encargan de mantenerlos vivos. Hoy hay gente capaz de hacer ciertas cosas que nadie debería hacer. He sido uno de ellos, pero todo eso ya terminó para mí. Si estuviese a mi cargo la biblioteca de Miskatonic, yo mismo reduciría a cenizas el maldito Necronomicon y todos los libros de su estirpe, pero ahora Asenath ya no podrá apoderarse de mí. Pronto abandonaré esa casa y volveré a mi hogar. Sé que puedo contar contigo. Te he hablado de esos diabólicos criados, en especial de lo que son capaces si la gente insiste en preguntar acerca del paradero de Asenath. ¿Te das cuenta de que no puedo dar la dirección de ella? Quien quiera indagar podría malinterpretar nuestra separación, y sé muy bien que algunos de esos fanáticos tienen ideas y métodos contundentes. Sé que estarás de mi parte si llega a ocurrir algo, incluso si me he obligado a decirte cosas que te provocarían una gran perturbación. Casi naturalmente, Edward se quedó en casa aquella noche. Alojado en una de las habitaciones de huéspedes por la mañana, parecía mucho más tranquilo. Examinamos sus planes para el regreso del hogar familiar. Por mi parte, sentía la necesidad de que no perdiera tiempo alguno en la ejecución del proyecto. Durante las siguientes semanas nos encontramos muy frecuentemente en nuestras reuniones. No se aludió casi ninguna cosa extraña. La conversación se concentraba exclusivamente en las tareas de restauración que se practicaban sobre la vieja casa de los Derby y sobre los viajes que planeábamos realizar el próximo verano. Asenath había desaparecido completamente de nuestra conversación. Por cierto que el tema desagradaba profundamente a Edward. Mientras tanto, en la ciudad corrían rumores acerca de la singular pareja que vivía en Crownshield, aunque a esa altura esto no significaba novedad alguna. Sin embargo, no me gustó lo que una vez oí decir al banquero de Derby en el club de Miskatonic, que Edward remitía frecuentemente cheques a algunos vecinos de Innsmouth llamados Mouse y Abigail Sargent y Eunice Batson. Temí que a mi amigo estuviese siendo víctima de un chantaje por parte de los malditos creados. Edward nunca me comunicó nada al respecto. Yo esperaba con ansiedad la llegada del verano, de las vacaciones, para realizar los viajes que habíamos planeado con Edward. Sin embargo, la salud de mi amigo no progresaba con la rapidez anhelada. Aún en sus escasos momentos de alegría subyacían matices de histeria, y la sucesión de estados de depresión y aprensión ocupaban buena parte de su día. En diciembre, la casa de los Derby quedó en condiciones de habitarse, pero inexplicablemente Edward retrasaba la mudanza. Detestaba y temía la casa de Crownshield, pero algo misterioso lo retenía a ella. Todos los días apelaba a una nueva excusa para retrasar el traslado de sus cosas a la casa familiar. Cierta vez se lo hice notar y entonces pareció más asustado que de costumbre. El viejo mayordomo de su padre, a quien había encontrado y contratado, llegó a confiarme acerca de los extraños merodeos de Edward por la casa, especialmente por el sótano, de sus malos presentimientos al respecto. Le pregunté si había recibido alguna correspondencia de Asenath, pero el anciano me confirmó que no había visto carta alguna en el correo. Sería hacia la Navidad cuando una tarde Derby sufrió un ataque mientras se encontraba de visita en mi casa. Yo dirigía la conversación hacia el viaje que proyectábamos hacer durante el verano, cuando de repente Derby lanzó un grito y saltó de la silla en que estaba sentado, adquiriendo su rostro un aire de espantoso e irrefrenable temor. Su expresión reflejaba un pánico y aversión tales como solo las más infernales pesadillas pueden causar en una mente sana. Mi cerebro, Dios mío, Dan, tira con fuerza. Desde la lejanía golpea, desgarra esa bruja. Ahora mismo, Efraín, Kamok, el averno de los Chogots, Ia, Shupnigura.
Shub-Niggurath, el chivo con las 1000 crías, la llama, más allá del cuerpo, más allá de la vida, en las profundidades de la tierra. Oh Dios mío, volví a sentarle en la silla y le obligué a beber un vaso de vino, mientras su agitación daba paso a una mortencia apatía. No puso la menor resistencia, pero sus labios no cesaban de moverse como si estuviese hablándose a sí mismo. Al instante advertí que era a mí a quien trataba de hablar, y pegué el oído en su boca en un intento de captar sus débiles palabras. Otra vez, trata de volver a hacerlo, debía suponerlo, nada puede detener esa fuerza, ni la lejanía, ni los conjuros, ni la muerte, se alzaba una y otra vez, sobre todo por la noche, no puedo escapar, es horrible, oh Dios mío, Dan, si te hicieras una mínima idea de lo horrible que es todo esto. Luego cayó en una especie de letargo, le acomodé unos almohadones debajo del cuerpo y dejé que el sueño se apoderase de él. No llamé al médico, pues sabía que muy bien lo que iba a decir sobre su estado mental y quería dejar obrar la naturaleza. Si es que aún podía albergarse alguna esperanza. Edward se despertó a medianoche y entonces le acosté en el piso de arriba, pero al despertarme en la mañana siguiente se había ido ya, se había marchado sin hacer ruido, y cuando le llamé por teléfono en su casa, el mayordomo me dijo que se encontraba dando vueltas por la biblioteca. La salud de Edward se agravó mucho a partir de aquella noche. Ya no venía a visitarme. Si bien ahora yo iba a verle todos los días, siempre me lo encontraba sentado en la biblioteca, con la mirada perdida en el vacío, como si estuviese escuchando algo fuera de lo normal. A veces hablaba razonando, pero siempre sobre temas intrascendentes. La menor alusión de su enfermedad, de sus futuros planes o de Asenat le hacía hervir en cólera. Su mayordomo dijo que sufría espantosos ataques por la noche, en el curso de los cuales llegaba a producirse lesiones. Tras consultar detenidamente con su médico de cabecera, su banquero y su abogado, me decidí finalmente a que fuera a verle su médico junto con dos especialistas. A las primeras preguntas que le formularon, Edward sufrió unos violentos espasmos que le hicieron digno de la mayor compasión, y aquella misma tarde se lo llevaron forcejeando en un coche cubierto al sanatorio de Arkham. Hube de hacerme a cargo de su curación y le visitaba 2 veces por semana. Sus gritos estridentes, sus pavorosos murmullos y su terrible e insaciable repetición de frases como tenía que hacerlo, se apodera de mí, allá abajo en las tinieblas, madre, Dan, salvadme, casi me hacía brotar las lágrimas. Si había posibilidades de que se recuperase es algo que nadie se atrevía a predecir, pero en todo caso me esforcé por no perder el optimismo. Si lograba salir de aquella, Edward iba a necesitar una casa, por lo que dispuse trasladar a toda su servidumbre a la mansión de los Derby, que a no titubear sería el lugar escogido por él de conservar el sano juicio. No supe qué hacer con la finca de Crownshield, como su inmenso mobiliario y todas aquellas colecciones de las más inexplicables cosas, así que de momento opté por no hacer nada en ella, limitándome a decirles a los criados de Derby que fuesen por allí una vez por semana a limpiar el polvo de las habitaciones principales y a ordenar al encargado de la cafetería que encendiera la caldera en tales días. La contrariedad definitiva tuvo lugar unas fechas antes de la Candelaria, y para cruel ironía, vino procedida de un falso destello de esperanza. A últimas horas de una mañana de enero, telefonearon del sanatorio para decir que Edward había recobrado repentinamente la razón. Según decía su memoria, se había irritado mucho, pero no cabía duda de que se encontraba en su sano juicio. Naturalmente, durante algún tiempo debía seguir en observación, pero apenas podía albergarse dudas sobre cuál sería el desenlace. Si todo iba bien, en una semana le darían de alta. Loco de contento por la noticia de que acababan de darme, me dirigí rápidamente al hospital, pero me quedé anonadado al entrar tras una enfermera en la habitación de Edward. El paciente se levantó para saludarme, alargándome la mano con una cordial sonrisa, mas al instante advertí que se encontraba en aquel estado extrañamente sobreexcitado, tan opuesto a su natural forma de ser. Tenía aquella engreída personalidad que tan increíble e indeciblemente horrible me había parecido, y de la que él mismo, Edward, dijo en cierta oportunidad que no era sino el alma intrusa de su mujer. Era exactamente la misma mirada abrasadora, la misma de Asenat y del viejo Efraín, y la misma expresión firme de la boca, y cuando hablaba pude notar la misma lúgubre y aguda ironía en su voz, aquella profunda ironía que tanto hacía pensar en la
prontitud de un mal. De nuevo me encontraba ante la persona que había conducido mi coche aquella noche 5 meses atrás, la persona que no había vuelto a ver desde aquella breve visita en que olvido la vieja seña del timbre y suscitó temores harto difusos en mí, y ahora me producía la misma tenebrosa sensación de espantosa demencia e indecible horror cósmico. Me estuve hablando en tono afable de los trámites que debía hacer para salir de allí, ante lo cual solo me quedó a sentir, a pesar de sus carencias de memoria sobre hechos bien recientes, pero me dio la impresión de que le sucedía algo terrible, inexplicable, erróneo y anormal. Aquella criatura encerraba horrores que no podía discernir. Sin duda estaba en su sano juicio, pero era el mismo Edward Derby que había conocido. De lo contrario, ¿quién o qué era y dónde estaba el verdadero Edward? ¿Estaría en libertad o recluso en algún lugar? O quizás habría desaparecido de la faz de la tierra. Se percibió una sensación de abominable sarcasmo en todo cuando aquella criatura decía. Sus ojos, muy parecidos a los de Asenat, irradiaban una ironía harto desconcertante. El sugerir a ciertas palabras sobre la libertad ganada años atrás, gracias a un confinamiento de lo más estricto, debí comportarme con suma torpeza, pero lo cierto es que me alegré al salir de ella. Aquel día y el siguiente no cesé de devanarme los sesos reflexionando sobre el problema que había sucedido. ¿Qué inteligencia miraba atrás de aquellos ojos ajenos a la cara de Edward? Apenas podía pensar en otra cosa que en tan terrible y complejo enigma, hasta el punto en que hube de dejar a un lado mi trabajo cotidiano. Al día siguiente por la mañana llamaron del hospital para decir que el estado del paciente seguía igual. Y ya adelantada la tarde estuve a punto de sufrir una crisis nerviosa, un estado pasajero que admito, no, aunque otros dirán que tiño de color la visión que tuve después. No tengo nada que decir al respecto, salvo que ninguna locura mía puede llegar a explicar toda la evidencia. Fue por la noche, tras aquella segunda tarde, cuando el más aterrador pánico se volcó sobre mí, sumiéndome en un pánico atroz y atenazador del que jamás logré verme libre. Todo comenzó por una llamada de teléfono al filo de la medianoche. Yo era la única persona levantada en toda la casa y somnoliento. Descolgué el auricular que había en la biblioteca. No parecía haber nadie al aparato y ya estaba a punto de colgar e irme a la cama cuando mi oído creyó captar un tenue sonido al otro extremo de la línea. ¿Sería acaso alguien que tenía grandes dificultades para hablar? Escuché atentamente y me pareció oír una especie de chapoteo semilíquido, un glup 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 glup. Mamá huevo, digo, que daba extrañamente la impresión de recordar una palabra inarticulada e inteligible, una sucesión de sílabas entrecortadas. Seguidamente pregunté quién es, pero por toda respuesta volví a oír aquel club 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 club. No me quedó más remedio que suponer se trataba de un ruido automático, pero imaginaba que posiblemente se debiese a que el aparato estaba dañado y solo podía escucharse desde él, pero no hablar, no, pero no hablar, añadí, no puedo oírle, cuelgue por favor y llame a información. Al instante oí cómo colgaban el auricular al otro extremo del hilo. Esto, como decía, sería sobre la medianoche, poco más o menos, cuando más tarde se investigó el origen de la llamada. Pudo averiguarse que fue hecha desde la vieja casa de Crownshield, pese a que aún faltaba media semana hasta el día en el que le correspondía a la criada ir por allí. Me limité a dar una idea aproximada de lo que se encontró al entrar en la casa: una baraunda en el trastero más recóndito del sótano, huellas, tierra, un armario desvalijado, apresuradamente, huellas enigmáticas en el teléfono, papel de escribir desmañadamente, un lisado y un detestable hedor que impregnaba todos los rincones de la casa. Estos idiotas de policía se han forjado su harto manidas
teorías y andan tras los creados despedidos, los cuales han desaparecido de la vista ante el actual estado de las cosas. La policía habla de una horrible venganza por lo que les hizo, y dicen que me incluyen a mí en ella por ser el mejor amigo y consejero de Edward. Serán majaderos. ¿Cómo pueden pensar que esos marrachos supieron imitar aquella escritura? ¿Acaso se figuran que fueron ellos los culpables de lo que más tarde sucedería? Pero tan ciegos están que no ven los cambios maniobrados en el cuerpo que fue de Edward. Por lo que a mí se refiere, ahora creo cuanto Edward Derby me dijo. Hay horrores que exceden los límites mismos de la vida y que ni siquiera sospechamos, y solo de vez en cuando la maligna curiosidad humana pone a nuestro alcance. Efraín, Asenat, el diablo los opresó en sus redes, y ellos acabaron con Edward, y ahora tratan de hacer otro tanto conmigo. ¿Acaso tengo garantías de estar a salvo? Asada. Esos poderes sobreviven a la vida corpórea. Al día siguiente por la tarde, tras recuperarme del estado de postración en que me encontraba y lograr ponerme en pie y articular algunas palabras coherentemente, fui al manicomio y le maté de varios tiros por el bien de Edward y de la humanidad entera. Pero ¿cómo estar segura hasta tanto no le incineren? Conservan el cuerpo para que varios médicos efectúen en él una absurda autopsia, pero mantengo que deben incinerarlo. Deben incinerar a aquel que no era Edward Derby cuando le disparé. Me volveré loco si no lo hacen, pues es muy probable que yo sea la siguiente víctima, pero no me falta coraje, y no dejaré que se apodere de mí los monstruosos terrores que están continuamente en el acecho. Efraín, Asenat, Edward, ¿quién de los tres vive? Pero a mí no me despojarán mi cuerpo. No dejaré que me cambien por este cadáver acribillado a balazos que hay en el manicomio, pero trataré de contar coherentemente el horror final y definitivo. No hablaré de lo que la policía se empeña en ignorar, de las historias que corren sobre ese ser raquítico, grotesco y maloliente con el que al menos 3 transeúntes que pasaban por High Street se tropezaron al filo de las 2 de la madrugada, y de las huellas que se han encontrado en ciertos lugares. Solo diré que sería las 2 cuando el timbre y la aldaba me despertaron. Timbre y aldaba, los dos, uno detrás de otro, y con un repique vacilante como una holgada desesperación, y en ambos casos tratando de imitar la antigua señal de Edward de tres llamadas seguidas de otras dos. Tras despertar de un profundo sueño, mi mente se vio sumida en un mar de confusión. Derby en la puerta recordaba la vieja contraseña en su nueva personalidad. No parecía recordarla. ¿Habría vuelto Edward en su estado normal? ¿Le habría soltado antes de lo previsto o se habría huido? Posiblemente medité mientras me fundaba en una bata y bajaba a prisa las escaleras, y el hecho de recobrar su identidad le habría producido irritación y delirio, tras lo que le habría anulado el alta forzándole a emprender una desesperada huida en pos de la libertad. Fuese lo que fuese, volvía a ser mi buen y viejo amigo Edward. Claro que podía contar con mi ayuda. Al abrir la puerta en aquellas tinieblas arqueadas por la sombra de los olmos, una corriente de viento insoportable fétido casi me hizo rodar por los suelos. Sofocaba por la náusea que invadía todo mi cuerpo. Pude ver en el umbral una figura raquítica y jorobada. Los golpes de la puerta eran sin duda de Edward, pero ¿quién era aquel pestilente y canijo mamarracho? ¿Dónde podría haberse metido Edward en tan escaso tiempo? El último timbrazo que dio apenas había sonado un segundo antes de abrir yo la puerta. Quien llamaba al timbre llevaba encima un abrigo de Edward. Los bajos rozaban el suelo, y las mangas, si bien estaban envueltas, le cubrían por completo las manos. Sobre la cabeza llevaba un sombrero de ala plegada, y una bufanda de seda negra le ocultaba el rostro. Al dirigirme hacia él con paso indeciso, aquella figura emitió un sonido semilíquido, semejante al que había oído por teléfono. Glub, glub, y colgado en la punta de un largo lápiz, me alargó un papel grande, escrito con apretujada letra.
Aún bajo los efectos de aquel repugnante y extraño hedor, cogí el papel y procuré de leerlo bajo la luz de la puerta. No había la menor duda, aquella era la letra de Edward, pero ¿por qué habría escrito la nota cuando podía perfectamente llamar al timbre? ¿Y por qué era tan torpe, fea y temblorosa su escritura? Apenas podía descifrar nada de aquella semipenumbra, así que retrocedí unos pasos hacia el vestíbulo mientras el raquítico mensajero me seguía maquinalmente a duras penas, deteniéndose una vez traspuesto el umbral. El olor que desprendía aquel extraño personaje era verdaderamente insoportable y rogué, no en balde, a Dios gracias, para que mi mujer no se despertara y se viese frente a semejante criatura. Luego, a medida de que leía el papel, sentí que mis piernas comenzaban a flanquear y mi vista se nublaba por completo. Cuando recobré el sentido me encontraba tendido en el suelo, todavía con aquella endiablada hoja de papel mientras entre las manos, chispadas por el espanto que se había apoderado de mí. He aquí lo que decía. Dan, ve al sanatorio y mátalo, aniquílalo. Ya no es Edward Derby. Asenath se apoderó de mí, pero hace 3 meses y medio que está muerta. Te engañé al decir que se había ido. La maté. Me vi forzado a hacerlo. Ocurrió en un abrir y cerrar de ojos, pero en aquel momento estábamos solos y me encontraba en mi auténtico cuerpo. Vi un candelabro y la descargué un fuerte golpe con él en la cabeza. De haber seguido con vida, se habría apoderado definitivamente de mí el día de todos los santos. La enterré en el trastero más recóndito del sótano, bajo unas viejas cajas y borré todas las huellas. A la mañana siguiente los criados sospecharon lo que había sucedido, pero son tantos los secretos que esa gente oculta en sus entrañas que no se atrevieron a ir a encontrárselo a la policía. Los despedí, pero solo Dios sabe qué intentarán hacer, al igual que otros fanáticos de su culto. Por unos instantes pensé que todo iba bien, pero al cabo de un rato sentí como si me desgarrasen el cerebro. Sabía perfectamente de qué se trataba. Debía haberlo recordado. Un alma como la de Asenat o la de Efraín se separan a medias, pero siguen con vida hasta después de la muerte. En tanto dura el cuerpo, Asenat estaba apoderándose de mí, intercambiaba su cuerpo con el mío, estaba usurpando mi cuerpo al tiempo que me introducía en su cadáver enterrado allá en el sótano. Sabía muy bien lo que me esperaba, por eso perdí el control y tuvieron que internarme en el manicomio. Luego lo que me temía sucedió. Me encontré asfixiado por las tinieblas dentro del cadáver putrefacto de Asenati, enterrado en el sótano bajo unas cajas. Ella debía estar ocupando mi cuerpo en el sanatorio para siempre, pues ya había pasado todos los santos y el sacrificio valdría aún cuando ella no estuviese presente. Ella estaría sana, recuperada y lista para ceñir su amenaza sobre el mundo. Estaba desesperado y pese a todo me las ingenié para escapar de allí. Me encontré demasiado débil para intentar hablar, ni siquiera pude hablar por teléfono, pero aún me quedan fuerzas para escribir. Confío en que me recuperaré y en que sean escuchadas las siguientes palabras y recomendaciones que te hago. Mata a ese taimado demonio si valoras en algo la paz y el bienestar del mundo, y asegúrate de que se incinere el cadáver. Si no lo haces, continuará viviendo, irá pasando de un cuerpo a otro eternamente, igual que a todo comentario sobre que pueda hacer. No te dejes agarrar por la magia negra. Tenés algo verdaderamente diabólico. Hasta siempre, has sido un excelente amigo. Cuenta a la policía cualquier argucia o que creas que puedan tragarse. No sabes cuánto siento haberte metido en todo esto. A no tardar. Espero disfrutar de paz, pues la vida de este monstruo que me atenaza no puede prolongarse mucho más. Espero que esta nota llegue a tus manos y mata a ese monstruo maldito. Ese monstruo, mátalo. Tuyo, Ed. Solo al cabo de un buen rato terminé de leer la segunda mitad de tan sorprendente carta, pues al final del tercer párrafo y desmayado al suelo. Volví a perder el sentido al ver y oler aquello que obstruía el umbral por donde se filtraba el aire caliente. El mensajero no volvería a moverse ni a recobrar la conciencia. El mayordomo, hombre bastante más duro que yo, no decayó ante el espectáculo que se ofreció a su vista en el vestíbulo a la mañana siguiente, sino que llamó a la policía. Cuando llegaron los agentes ya me había metido en la cama y en la habitación de arriba, pero aquella informe masa seguía yaciendo allí donde se había desplomado por la noche. Era tal el hedor que expulsaba que los policías hubieron de taparse la nariz con un pañuelo. Lo que encontraron a la postre dentro de la extraña y variopinta indumentaria
indumentaria de Edward fue esencialmente una monstruosidad licuada. Encontraron también unos cuantos huesos y un cráneo aplastado. Posteriormente, y por una prótesis dental que llevaba, pudo identificarse el cráneo como el de Asenat. El árbol en la colina. Al sureste de Hampet, cerca de la tortuosa garganta que excava el río Salmon, se extiende una cadena de colinas escarpadas y rocosas que han desafiado cualquier intento de colonización. Los cañones, el árbol en la colina. Los cañones son demasiado profundos, los precipicios demasiado escarpados, como para que nadie excepto el ganado trashumante visite el lugar. La última vez que me acerqué a Hampen, la región conocida como el Infierno formaba parte de la reserva del bosque de la montaña azul. Ninguna carretera comunicaba este lugar inaccesible con el mundo exterior, y los montañeses dicen que es un trozo del jardín de su majestad Satán trasplantado a la tierra. Una leyenda local asevera que la zona está hechizada, aunque nadie sabe cabalmente el por qué. Los lugareños no se atreven a aventurarse en sus misteriosas profundidades y dan crédito a las historias que cuentan los indios, antiguos moradores de la región desde hace incontables generaciones, cerca de unos demonios gigantes venidos del exterior que habitaban en estos parajes. Estas sugerentes leyendas incitaron a mi curiosidad. La primera y, gracias a Dios, última vez que visité aquellas colinas tuvo lugar en el verano de 1938, cuando vivía en Hampen con Constantin Teunis. Él estaba escribiendo un trato sobre la mitología egipcia, por lo que yo me encontraba solo la mayoría del tiempo, a pesar de que ambos compartíamos un pequeño apartamento de la calle Beacon que miraba a la infame casa del pirata, construida por Excel Jones hace 60 años.